crecimiento de la próstata. El doctor José Aguilar Moreno, él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, cirujano urólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y formado en el Hospital General de México, el Hospital Dr. Eduardo Liceaga. Es también cirujano urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, médico especialista adscrito al Servicio de Urología del HRAE, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, y actualmente proporciona consulta privada en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, consultorio 22, ¿verdad? Bien, ¿qué es la próstata? ¿Dónde está y cuál es su función? Bueno, la próstata es una glándula. Es una glándula que se encuentra localizada por debajo de la vejiga y que prácticamente abraza lo que es la uretra masculina. Su función primordial sobre todo es la producción del semen. El 85% más o menos de todo el semen se produce en la próstata, pero además secreta enzimas que permiten, cuando uno eyacula, permiten que el semen se licúe, ¿sí? Y bueno, logre penetrar los espermas mucho más fácilmente hacia lo que es el tracto femenino. Esa es la función principal de la próstata, ¿no? Crecimiento prostático benigno. ¿Qué es esto? ¿Por qué este crecimiento? ¿Y por qué se afirma que es benigno? Digo, es una buena pregunta desde el punto de vista de la palabra benigno, ¿no? Digamos, nosotros podemos hablar de malignidad o benignidad después de algún estudio histopatológico, ¿no? Como tal, nos referimos únicamente al crecimiento prostático. Tenemos, insisto, la palabra benigno cuando tenemos alguna biopsia de próstata, por ejemplo, y sabemos que no hay cáncer de próstata. El crecimiento prostático, pues no es más como su nombre lo indica, es el crecimiento, el aumento en el número de células de lo que es la próstata y, pues bueno, prácticamente nos sucede a todos los hombres. A todos los hombres en algún momento de nuestras vidas nos va a crecer la próstata. A unos más, a otros menos, a otros les da problemas, a otros no les da ningún problema prácticamente, pero bueno, casi el 80-90% de los hombres nos va a crecer la próstata en algún momento de nuestras vidas. Un tercio de los pacientes puede requerir algún tipo de tratamiento para mejorar sobre todo los síntomas. Digo, el crecimiento prostático no es más que el aumento del número de células de la próstata, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Son tres cosas distintas. Inflamación prostática, otra cosa es crecimiento prostático y otra cosa es cáncer de próstata. La inflamación prostática como tal, pues únicamente es la acumulación de ciertas células o factores inflamatorios dentro de la misma próstata. La conocemos como prostatitis, ¿sí? Los síntomas de la prostatitis son síntomas que generalmente podemos encontrar en pacientes más jóvenes que los síntomas que encontramos en pacientes con crecimiento prostático, pero muchas veces van de la mano. Muchas veces el paciente adulto mayor puede presentar síntomas de prostatitis, pero lo que predomina más son los síntomas de crecimiento prostático. De la próstata benigno es un crecimiento de células. Eso que sí. En el caso del cáncer es también un crecimiento de células. Pero, ¿cuál es la diferencia? Digo, en el caso del cáncer de próstata, las células obviamente son células alteradas, ¿no? Son células que genéticamente, cromosómicamente, son células que están en un descontrol en cuanto al crecimiento y el desarrollo de las células. Generalmente en el caso del crecimiento prostático, las células todavía tienen un autocontrol, ¿sí? Todavía, se desarrollan en cuanto a número, pero todavía el control celular de ese crecimiento desproporcionado, digamos, valga la redundancia, está controlado por el mismo cuerpo, ¿no? En el caso del cáncer de próstata o en el caso del cáncer en general, el descontrol a nivel genético, cromosómico, celular, es lo que proporciona el sustrato necesario para el crecimiento desproporcionado de las células. Y son células alteradas genéticamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en cuanto al crecimiento prostático y hablando un poquito en cuanto a cuestión de cáncer de próstata. Nosotros tenemos que llegar a este screening cuando hay antecedentes familiares directos, papá, abuelo o hermanos con cáncer de próstata. Los hombres entran a este screening a partir de los 40 años, ¿sí? Cuando no hay antecedentes familiares directos, ¿sí? Entonces consideramos que podemos entrar a este screening a partir de los 50 años. El screening consiste sobre todo en una exploración física completa
por parte ya sea del médico especialista o en este caso el urólogo, o por parte del médico familiar. No necesariamente tiene que llegar el urólogo directo, al urólogo directo el paciente, sino que puede pasar por un médico familiar y a través del médico familiar ser referido en su momento al urólogo. Pero bueno, debe incluir una exploración física completa, sobre todo debe incluir lo que conocemos como tacto rectal, que a final de cuentas es mucho de lo que el hombre le teme a su llegada al urólogo, ¿no? Y bueno, también debe incluir la realización del antígeno prostático específico, que es un estudio de sangre, es un estudio de laboratorio, que en pocas palabras, cuando lo encontramos elevado, nos puede alertar sobre la presencia de un cáncer de próstata. El hecho de que esté elevado no quiere decir que el paciente tenga cáncer de próstata, ¿sí? Hay muchas otras cosas que pueden elevarnos el antígeno prostático sin ser un cáncer de próstata. De hecho, la mayor parte de las veces la elevación del antígeno prostático no es secundaria a un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, todo eso son evaluaciones que el urólogo tiene que realizar en el consultorio, y incluido el tacto rectal. Mucha gente pregunta, ¿es necesario? Sí, siempre va a ser necesario. A final de cuentas, cuando tenemos, por ejemplo, un antígeno prostático, solamente hacemos una prueba de antígeno prostático, por ejemplo, las posibilidades que tenemos para diagnosticar un cáncer de próstata son entre el 60% aproximadamente. Cuando tenemos un tacto rectal, solamente un tacto rectal, las posibilidades de diagnosticar un cáncer de próstata son entre un 30 y un 40% aproximadamente. Pero cuando unimos los dos, un tacto rectal como prueba diagnóstica, con un antígeno prostático como prueba diagnóstica, la probabilidad de poder detectar un cáncer de próstata a tiempo prácticamente se eleva al 90%, ¿no? Entonces, por eso es importante la unión de ambas cosas, tanto un tacto rectal como un antígeno prostático, ¿sí? Entonces, eso es en lo que consiste la prueba de screening de próstata. Básicamente, claro, habrá que ver exámenes de laboratorio, ver, por ejemplo, exámenes de orina, pruebas de funcionamiento de los riñones y, obviamente, pues las manifestaciones clínicas del paciente, ¿no? Muchas de las veces el cáncer de próstata como tal, las manifestaciones clínicas que da son las de un crecimiento prostático, ¿sí? Solamente cuando ya es un cáncer avanzado, por ejemplo, pues bueno, da síntomas distintos, ¿no? Dolor óseo, sangre en la orina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces van de la mano, o sea, son muy parecidos o prácticamente iguales los síntomas de un cáncer de próstata a los de un crecimiento prostático. Aquí en México, se habla de cáncer de mama, se habla de cáncer cervicouterino. No hacemos una campaña de detección oportuna de que es el cáncer principal del hombre. ¿Qué papel juega con esto que usted nos está diciendo el tiempo en términos de la detección del cáncer en la próstata? Esa es una ventaja que tenemos en cuanto al cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un cáncer que se comporta muy lentamente. Es un cáncer que se comporta a través de muchos años, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del cáncer de testículo, que el cáncer de testículo es muy rápido, su evolución es muy rápida. Tenemos prácticamente semanas para poder resolver, para poder dar un mejor pronóstico al paciente. En el caso del cáncer de próstata, incluso en años pasados, llegamos a fue tan buena, por así decirlo, la detección oportuna del cáncer de próstata, que se llegó a sobretratar este padecimiento. Llegamos a tener pacientes, hoy en día conocemos que hay cánceres indolentes, ¿no? Hoy en día sabemos que en cáncer de próstata hay cánceres que probablemente al paciente nunca le den un problema. O sea, que es decir, que el paciente pueda vivir con cáncer de próstata y pueda fallecer de alguna otra cosa, menos del cáncer de próstata. Entonces, claro, eso solamente lo hemos logrado con el paso de los años y sabiendo cuál es el ciclo de vida del cáncer de próstata. Prácticamente podemos hacer una biopsia de próstata y llevar a ese paciente un diagnóstico de cáncer de próstata. Hay algunas cosas que nos pueden decir qué tan agresivo o cómo se va a comportar ese tipo de tumor. Y bueno, y con base en eso, entonces ir tomando decisiones, ¿sí? Junto con el paciente, de cuál es el mejor tratamiento para este tipo de paciente. Pero bueno, la verdad es que el cáncer de próstata se comporta a muy largo plazo y nos da un tiempo perfectamente bueno para poder llevar a ese paciente a un buen tratamiento o a una mejor opción quirúrgica y evitar las complicaciones que puede traer un sobretratamiento en un paciente que no lo requiere. ¿Qué otras enfermedades tiene la próstata? No es solamente No. la...
hay otras enfermedades. Claro, digo, las más frecuentes, como comentamos en un principio, son la prostatitis. Sí, la prostatitis es una enfermedad, es una inflamación prostática como tal, literalmente hablando, y es una inflamación prostática. La teoría dice que hay dos teorías en cuanto a la prostatitis, ¿no? Una es que el reflujo que ocasiona la orina, la próstata, digamos que en la punta de la próstata hay una estructura donde se conectan los conductos eyaculadores por los cuales que atraviesan la próstata. Entonces, cuando la orina pasa, muchas veces la orina refluye hacia estos conductos eyaculadores y puede generar factores inflamatorios. Y la otra teoría es que el paciente que a veces pasa mucho tiempo sin eyacular, como comentamos en un principio, la próstata produce semen. Entonces, cuando el paciente pasa mucho tiempo sin eyacular, a veces este semen se vuelve un semen viejo, ¿sí? Y produce factores inflamatorios en la próstata que pueden condicionar síntomas. Los síntomas más frecuentes en el caso de la prostatitis, que sobre todo es en pacientes jóvenes, pues son dolor perineal, o sea, es decir, dolor entre los testículos y el recto en la parte de abajo del periné. Puede haber dolor o molestia en la parte baja del vientre, puede haber dolor testicular y muchas veces lo que más la menor de las veces se presenta este síntoma, pero es el que más alerta a los hombres, que es la presencia de sangre en el semen, ¿sí? Eso se llama hemospermia. Entonces, ese síntoma es el que más alerta al hombre, pero es el que menos encontramos, ¿no? Ese es el que menos encontramos. La otra enfermedad, pues obviamente le digo, es el crecimiento prostático, que ahí vamos a hablar un poquito más de los síntomas más adelante, y el cáncer de próstata. Sobre todo son las 3 enfermedades más frecuentes de la próstata, ¿no? ¿Qué tan frecuente es este tema, este problema del crecimiento de la próstata a nivel de la consulta, a nivel de la población? Es lo más frecuente, es una de las patologías más frecuentes en el hombre, digo. Prácticamente si todos creciéramos lo suficiente en nuestra vida, de los hombres que llegan a los 80, 90 años, casi el 100%, no el 100%, pero más o menos como el 90% de los hombres va a tener un crecimiento prostático. A partir de los 50, 55 años, a todos nos va a empezar a crecer la próstata. Incluso a partir de los 45 años ya podemos en algunos pacientes encontrar un crecimiento prostático. Pero no va a presentar síntomas el paciente. Mientras más joven, es más raro que presente síntomas el paciente. Pero prácticamente, le digo, es una de las patologías más frecuentes en el ámbito masculino, ¿no? Doctor, con lo que usted nos está diciendo y con esta ampliación en el horizonte de vida de la población, esto significa que los problemas de próstata se están convirtiendo o se convertirán a corto plazo en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. O sea, a final de cuentas... Ya lo es, pero no hay campañas, no hay... La inversión que estamos teniendo de la pirámide poblacional hace que esto sea cada vez más frecuente, ¿no? Digo, ustedes saben y todos sabemos que pues cada vez nacen menos niños y claro, la población adulta va aumentando en número aquí en México, ¿no? Y no solamente en México, en muchas partes del mundo. Entonces, eso hace que la presencia, bueno, y también los mejores tratamientos y el aumento en la esperanza de vida hace que estos padecimientos sean mucho más frecuentes. Sí. ¿Y el cáncer de próstata a nivel nacional, qué incidencia tiene? ¿De qué manera le pega, pues? Es mucho menos frecuente, o sea, es el cáncer más frecuente en el hombre, ¿sí? O sea, es el cáncer más frecuente en el hombre, sí. Pero es mucho menos frecuente que el crecimiento prostático. O sea, el crecimiento prostático es mucho más frecuente. Afortunadamente, el cáncer de próstata en México, más o menos la incidencia de cáncer de próstata según pues las estadísticas del INEGI y todos estos, en el sector salud, seguro social y todo esto, más o menos estamos entre un 20%, un 15, un 20% de los, que es alto, a final de cuentas, ¿no? Sí. Es alto, pero no es el impacto en la calidad de vida, es un poquito más alto con el crecimiento prostático. Pero, a final de cuentas, el tratamiento del cáncer en cualquier cáncer que tenga un paciente, el impacto económico y el impacto en la familia es mucho mayor que un padecimiento como un crecimiento prostático, ¿no? Bien, doctor, ¿cómo identificar cuáles son los síntomas? ¿De qué manera poder detectar que debo de empezar a preocuparme o de ocuparme en este tema como varón? Claro, yo creo que es más ocuparse, ¿no? Yo creo que es más ocuparse más que preocuparse. Así Me queda claro que mientras más informados estemos, más fácil va a ser que este paciente o que cualquier persona pueda llegar a buen destino con una consulta con el especialista.
Los principales síntomas son a nivel del tracto urinario, ¿sí? Los principales síntomas del crecimiento prostático, nosotros lo dividimos en síntomas de vaciamiento, o sea, síntomas de cuando se vacía la vejiga, y síntomas de almacenamiento, que es en la fase en la cual se almacena la orina. Sobre todo los síntomas de vaciamiento que el hombre puede presentar son disminución del chorro, del calibre del chorro de la orina, se vuelve un poquito más lento, ¿sí? El tránsito de la orina se vuelve un poquito más lento. El paciente tiene que pujar o tiene que batallar para empezar a orinar. Generalmente puede tardar mucho tiempo en el baño, ¿sí? En que empiece a orinar, puede tardar mucho tiempo. El chorro de orina se vuelve, en vez de ser un chorro continuo de que inicia y termina, se vuelve un chorro que se pausas, se va cortando y va haciendo que el paciente tenga que cortar la orina para terminar de orinar prácticamente. Pues se puede presentar goteo, nosotros le decimos goteo postmiccional, después de que termina de orinar, empieza a gotear uno. Y bueno, dentro de los síntomas de almacenamiento, el más frecuente y uno de los que más molesta a los pacientes es la nicturia, la nocturia, que es el levantarse a orinar frecuentemente en las noches, ¿sí? Por así decirlo, si nos levantamos una sola vez al baño en las noches, podríamos considerarlo normal. Cada paciente tiene una dinámica miccional distinta, ¿no? Pero bueno, en general podemos considerar que una vez que se levante el baño el paciente en las noches, pudiera ser de cierta manera normal. Voy a orinar de 1 a 4 veces en la noche. ¿Qué me puede ocurrir? ¿Qué debo hacer? Digo, lo primero que se me ocurrió cuando me hizo la pregunta hace ratito, ¿qué le puede ocurrir? Digo, mientras más avanzada es la edad del paciente, esto hace que el paciente, por ejemplo, si se levanta en la noche y se cae, por ejemplo, puede tener fractura en la cadera, ¿no? No tiene nada que ver con síntomas de próstata, pero es algo que es un riesgo que puede impactar en la calidad de vida del paciente, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que pudiera ocurrir en pacientes añosos que se quieren levantar o se intentan levantar al baño frecuentemente en las noches, pueden llegar a tener una fractura de cadera. Ahora, como tal, por levantarse a orinar frecuentemente en las noches, por el hecho de que se levante a orinar frecuentemente en las noches, prácticamente pues a lo mejor no le pasa nada, ¿no? Pero le está avisando que algo está sucediendo y que algo no es normal. Si se levanta una sola vez en las noches, por ejemplo, pues a lo mejor esa es su dinámica de la micción y no tiene ningún problema. Si se levanta muchas veces, puede ir desde problemas de próstata, pero por ejemplo puede ser un paciente diabético y no lo sabe, ¿sí? Y el paciente diabético va muy frecuentemente al baño, ¿sí? Entonces, es un paciente que requiere hacer un poquito más tiene que visitar a su médico para hacer un poquito más de estudios, saber qué es exactamente lo que está pasando, ¿sí? No solamente por problemas de próstata uno aumenta su frecuencia para orinar, ¿sí? Y no solamente por problemas de próstata uno se levanta a orinar en las noches, ¿no? Hay un problema que se llama poliuria nocturna, que es la producción de orina, ¿sí? Que es la producción de orina más abundante o mucho más orina durante las noches y no tiene nada que ver con cuestiones de próstata, ¿no? Entonces, bueno, es un paciente que requiere un poquito más de estudios en ese sentido. Tengo pacientes que, por ejemplo, se les ocurre en las noches o tienen la costumbre en las noches tomar mucha agua, ¿sí? Claro. Entonces puede ser sencillamente, ¿sabes qué? Bájale, no tomes tanta agua después de las 6, 7 de la noche, ya no tomes tanta agua porque al final de cuentas te vas a levantar a orinar, ¿sí? Entonces, puede ir desde algo tan sencillo como esto hacia algo un poquito más complejo, ¿no? Si no hay dificultad para orinar, ¿significa que mi próstata está en excelentes condiciones? No necesariamente, ¿sí? Digo, es bueno, al final de cuentas es bueno que no tenga molestias para orinar, ¿no? Pero es un poquito como el dolor, o sea, al final de cuentas hay muchos pacientes que tienen un umbral del dolor muy alto, por ejemplo, ¿no? Y hay pacientes que tienen, por ejemplo, piedras en los riñones que no tienen dolor. Y resulta que cuando le hacen un ultrasonido por cualquier motivo, tienen una piedra enorme en el riñón que está lastimando el riñón. Entonces, el dolor les avisa que algo está mal, ¿sí? Entonces, es un aviso del cuerpo. Entonces, lo mismo sucede con los síntomas prostáticos. El que no tenga síntomas prostáticos, de cierta manera es bueno, pero no quiere decir que la salud de la próstata sea buena, ¿sí? Entonces, por eso es importante el screening de próstata, la realización del antígeno prostático, para poder saber en realidad cuál es la salud de esa próstata, ¿no? Doctor, ¿a partir de qué edad se recomendaría que un varón
vaya y se haga un chequeo y se esté revisando su próstata. Al igual que, pues en el caso de las mujeres, hay una serie de padecimientos que tienen que tener una regularidad. A partir de los 40 años, cuando el paciente tiene antecedentes de cáncer de próstata, ¿sí? O sea, si el paciente... Como antecedentes familiares. Antecedentes familiares, sobre todo por rama directa, ¿no? Papá, abuelo o hermanos con cáncer de próstata o que hayan fallecido de cáncer de próstata es a partir de los 40 años. Cuando el familiar o cuando el paciente no tiene estos antecedentes, a partir de los 50 años es cuando se recomienda el screening en cuanto a próstata. O sea, el urólogo está capacitado para poder detectar mediante el tacto rectal cuál es la superficie de la próstata, cuál es el tamaño de la próstata, si es una próstata que es una próstata sana de cierta manera. Pero bueno, como comentamos en un principio, ¿no? Aunado al antígeno prostático, las posibilidades de que podamos diagnosticar un cáncer de próstata o un crecimiento prostático siempre son mucho mayores cuando aunamos las dos cosas, tanto el tacto rectal como el antígeno prostático específico. El antígeno prostático es la fracción total, que esa es la suma de todo el antígeno prostático, y la fracción libre. La fracción libre del antígeno prostático es la que no se encuentra unida a proteínas. Entonces, cuando tenemos, la fracción libre funciona cuando tenemos nosotros una elevación del antígeno prostático por arriba de 4. Eso es importante. A final de cuentas, los niveles de antígeno prostático van de 0 a 4 nanogramos sobre mililitro. Entonces, pasando por 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a 4, ¿sí? Entonces, todos esos son los niveles normales de antígeno prostático. Entonces, cuando está por arriba de 4, el antígeno prostático, entonces es cuando nosotros podemos solicitar la fracción libre del antígeno prostático y hay ciertos parámetros en porcentajes que nos permiten poder saber por ejemplo, cuando hablamos de un porcentaje por arriba del 20, del 25% de fracción libre, podemos decir que es muy probable que esa próstata sea una próstata, que esa elevación de antígeno prostático sea por un crecimiento prostático. Cuando está la fracción libre por debajo del 10%, sí, podemos considerar que esa elevación de antígeno prostático es mucho más probable que sea por un cáncer de próstata, ¿sí? Cuando es un nivel intermedio, entonces tenemos que echar mano de algunas otras cosas para poder saber y poder tomar mejores decisiones y bueno, con esto llevar al paciente a una biopsia de próstata. A final de cuentas, lo que nos va a hacer el diagnóstico final es una biopsia de la próstata. Si hay la presunción, si hay los elementos justamente claro, para realizarlo. Porque al final de cuentas, una biopsia de próstata es un procedimiento invasivo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que llevar al paciente a una biopsia de próstata con las indicaciones precisas para que podamos tener un diagnóstico preciso en ese sentido, ¿no? Cuando ya hay esa presunción, ¿verdad? Claro. Muchas personas de alguna manera prefieren saltarse uno. Dicen, sí, me voy a atender, me estoy checando y me voy a hacer el antígeno. ¿Es válido hacerse solamente uno o en qué casos tiene que ser los dos o siempre tiene que ser los dos? ¿Cómo es esto? No, la mayor parte de las veces hay muchos urólogos en lo personal, por ejemplo, que manejamos el tacto rectal cuando los niveles de antígeno prostático están arriba de lo normal. Hay urólogos que lo manejan con un poquito de mano derecha, de mano izquierda, ¿no? Dependiendo cómo llegue ese paciente a la consulta, ¿no? Muchas veces el paciente que llega de primera vez te va conociendo, pues a lo mejor no es bueno pasar a hacer un tacto rectal de primera instancia, claro, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poquito de mano izquierda, podríamos decirle, para poder manejar el asunto. Si la pregunta es, ¿todos requieren tacto rectal? Estrictamente sí, pero pudiéramos de repente en alguna manera obviarlo cuando los niveles de antígeno prostático nos lo permiten. Claro. Pero si queremos tener una seguridad para un diagnóstico oportuno y certero en cuanto a cáncer de próstata, tenemos que hacer un tacto rectal a fuerzas. En algunas ocasiones se aplican cuestionarios sobre el comportamiento de la próstata. Estos cuestionarios que se aplican sobre este tema, ¿son válidos o no? Correcto. Los cuestionarios, nosotros lo conocemos como Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. En urología, y somos una de las pocas especialidades que nos hemos puesto de acuerdo en todo el mundo para validar este cuestionario. Este cuestionario nos permite poder calificar los síntomas que presenta el paciente desde el punto de vista urinario, ¿sí? Este cuestionario es
parte de las herramientas diagnósticas que tenemos para valorar la salud de la próstata, que incluye síntomas de cómo está orinando el paciente, cómo está el chorro, si se levanta en las noches, si no se levanta en las noches, qué tan fuerte es el chorro, qué tanto arde o molesta orinar. Entonces, y dependiendo de la calificación o dependiendo del score de síntomas, podemos calificar los síntomas del paciente en leves, moderados y severos. ¿Ok? Entonces, después de hacer un interrogatorio dirigido al paciente sobre este cuestionario, es como podemos ir decidiendo qué tipo de tratamiento podemos darle a este paciente. Hay muchos pacientes con síntomas leves que únicamente requieren un seguimiento, bueno, a lo mejor nada más dejarles tratamiento médico con medicamentos desinflamatorios específicos para la próstata. Cuando brinca, por ejemplo, a síntomas moderados, podemos dejar otro tipo de medicamentos. Y bueno, cuando son síntomas severos, pues bueno, dependiendo de los requerimientos del paciente y de algunas otras indicaciones, podemos requerir en algún momento cirugía, ¿no? Pero la mayor parte de los pacientes, dependiendo de cómo se hayan cuidado en el transcurso de los días, por lo general, la verdad es que muchos de ellos llegan a consultar cuando son síntomas de leves a moderados, ¿no? Es muy difícil o es muy raro que el paciente llegue a consultar ya con síntomas severos, pero bueno, también existen, ¿no? O sea, también existe de cierta manera. Pero ¿hay algo que puede prevenirlo? no hay nada para prevenir el crecimiento prostático. Así de claro. Así de claro. A todos los hombres nos va a crecer la próstata. El crecimiento prostático depende de las hormonas, o sea, depende de la testosterona, que es la hormona masculina, ¿sí? Entonces, todos los hombres, salvo los eunucos, tenemos testículos, ¿sí? Entonces, la única forma en la que no nos pueda crecer la próstata es que nos castren o que no tengamos testículos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a todos los hombres nos va a crecer la próstata indistintamente, como comentamos en un principio. O sea, a final de cuentas, a todos nos crece, pero no todos presentamos síntomas, ¿sí? Entonces, para prevenir el crecimiento prostático, no existe absolutamente nada. Antes que nada, la cirugía es el último que decidimos. O sea, la cirugía es el último recurso. Es el último recurso, claro, dependiendo del estado en el que encontramos al paciente. Que por eso hay indicaciones precisas para cirugía, claro. ¿Sí? Las indicaciones, o sea, si un paciente llega conmigo hoy en día, llega hoy a mi consulta y tiene, por ejemplo, piedras en la vejiga, hay que operarlo. ¿Sí? Es un paciente que no le puedes ofrecer un tratamiento médico porque al final de cuentas hay que operarlo, ¿sí? Claro. O sea, hay que resolver el problema de las piedras en la vejiga, pero además hay que resolver el problema de la próstata, ¿sí? Porque al final de cuentas las piedras en la vejiga se forman por problemas de próstata, ¿no? Es un ejemplo. Pero, por ejemplo, si es un paciente que está con infecciones urinarias recurrentes, es un paciente que es candidato a cirugía. Si ya estuvo recibiendo tratamiento médico y a pesar del tratamiento médico tiene infecciones urinarias recurrentes, es un paciente que hay que llevar a cirugía. Si es un paciente que tiene insuficiencia renal secundaria a la próstata, es un paciente que hay que llevar a cirugía, ¿sí? Esas son las indicaciones más precisas. Si es un paciente, por ejemplo, que está sangrando constantemente por problemas de próstata, es un paciente que hay que llevar a cirugía. Pero antes de llegar a cirugía, tenemos un armamento hoy en día muy amplio, ¿sí? Para poder evitar, dependiendo cómo responde ese paciente, para poder evitar la cirugía, ¿sí? Con eso que usted nos está diciendo, la recomendación sería, hay que checarse. Es correcto. Para poderle ganar tiempo al tiempo, ¿no? Me queda claro que a la mujer, por ejemplo, desde que es niña, se les enseña a ir con el ginecólogo. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que hacer su papá Nicolau, tienen que hacer su colposcopía. Entonces, la mujer está acostumbrada a esto. El varón no. El hombre no. O sea, el hombre hoy en día no está acostumbrado a eso. Y solamente eso lo vamos a lograr con educación. Es la única forma en la que podemos cambiar esa idiosincrasia en el hombre y poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? La actividad sexual tiene relación con el crecimiento de la próstata. A final de cuentas, la próstata genera el 85% del semen. Entonces, si uno eyacula, sobre todo en el caso del hombre joven, si uno eyacula frecuentemente, los síntomas de prostatitis tienden a disminuir, ¿sí? Pero en cuanto, hablando de crecimiento prostático, el que tenga uno mayor actividad sexual o menor actividad sexual no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento de la próstata. Los alimentos o los líquidos que ingerimos propiamente no van a ayudar a desinflamar. Van a ayudar o van a provocar a que tengamos mejores o peores síntomas. Todos los alimentos irritantes de la vía urinaria, llámese chile, refrescos embotellados, alimentos con mucho condimento, exceso de café, exceso de alcohol, todos esos alimentos, ¿sí?
cuando uno los empieza a eliminar a través de la vía urinaria, puede provocar que empeoren los síntomas del paciente. Le damos las gracias al doctor José Aguilar Moreno, especialista en neurología del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. ¿Su teléfono, doctor? Nosotros estamos en el teléfono, es 9996-117430, y también estamos en el 920-4040 en las extensiones de ahí del hospital. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas por gracias. Este tema, verdadero tema de gran importancia, estoy seguro, para todos, no solamente los varones, sino también para las parejas, las madres, los familiares, ¿no? A La final de familia cuentas, entera. pues le puede afectar a toda la familia, ¿no? Así O sea, le es, puede afectar generalmente a toda la familia. afecta a todos.